RCR, la red que comunica y une al Perú. Y como les dije, vamos a irnos hasta Bogotá, Colombia, para hablar con Ana María Serrano. Ella es periodista y directora y presentadora en Cable Noticias en Colombia. Ana María, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo quisiera decir muy buenas tardes a todo Colombia, pero no lo sé con los resultados que ahorita se han dado. ¿Cómo estás, Ana María? Un gusto saludarte. Hola Gustavo, el gusto realmente también es mío el poder saludarte y acompañarte esta tarde. Pues yo creo que es bueno, bueno en el sentido de que se cumplió un proceso democrático, sin violencia, con tranquilidad. Es bueno cuando hablamos de que un 54% de los colombianos acudieron a las urnas. Eso quiere decir que 21 millones de personas acudieron a las urnas frente a un electorado de 38.8 personas que pueden ir a votar. Este ha sido un número que se mantiene históricamente entre el 50 y pico por ciento, pero llegar a un 54 creo que es bueno. Creo que igual sigue faltando que ese voto de abstención se comprometa y vaya, sobre todo en unas elecciones tan importantes y trascendentales, en donde está en juego una visión, está en juego un modelo de país. Creo que es bueno el reporte que dan las autoridades de no haber tenido que cerrar o cambiar mesas por alteraciones a la paz o por alteraciones de violencia. Creo que es bueno y siempre voy a creer que es bueno cuando se lleva a cabo un proceso democrático en donde podemos participar, en donde podemos ir y elegir. Yo la teoría de que si no quieres eso, pues sé parte de esa transformación y parte de ese cambio, y parte de hacerlo es ir y votar por quienes están y quienes creemos que nos representan de una u otra manera mucho mejor. Interesante, Ana María, lo que acabas de mencionar, el ejercicio ciudadano que ha hecho el pueblo colombiano. Ahora, pasamos a una nueva elección, ¿no? La primera vuelta ha acabado, ya hay resultados oficiales y otra vez se pone en el partidor dos candidatos. Por un lado, así es. el señor... Tenemos 18 días. 18 días para a ver si en esa maratón saltan la valla, yo quiero decirlo así, me permites, de alguna forma, o la valla los lleva, o no saltan la valla y se van a otro lugar que no quisiera adelantar, porque esto es muy similar a lo que pasó en Perú, Ana María, y la verdad hemos tenido resultados muy sorprendentes en América Latina. Coméntanos un poco el perfil de cada uno de ellos en esta breve entrevista que te hacemos. Te prometo que seguiremos haciendo entrevistas porque sí me interesa que el pueblo peruano escuche cómo los hermanos colombianos están viviendo. Y yo podría decir volver al futuro, ¿no? Yo estuviera en el futuro y contándote un poco la historia, pero ustedes tienen una elección entre el señor Petro, ¿no? Que es un candidato, yo no sé, la calificación, muchos conocen que el señor es de izquierda, vinculado al Foro de Sao Paulo, en fin, y el otro candidato nos ha sorprendido como el señor Hernández, creo que es, ¿verdad? Sí, el señor Rodolfo Hernández, que la verdad que no era muy conocido, más para el lado de los que seguíamos un poco la política colombiana estaba Fico Gutiérrez. En concreto han quedado estos dos. Coméntanos un poquito el perfil de ambos candidatos, si puedes hacerlo, claro está. claro que sí. A ver, rápidamente te digo, tenemos a Gustavo Petro, que se lleva un 40.32% de la votación el día de ayer. Esto más o menos 8.500.000 votos son los que tiene Gustavo Petro. Gustavo Petro, de 62 años de edad, es economista de la Universidad Externado de Colombia, con una especialización en administración, un diplomado en estudios especializados en desarrollo, pero quizás te tengo que decir, o sea, y como todos lo conocemos, Gustavo Petro fue miembro del grupo terrorista M-19, y esa vendría a ser una de sus cartas de presentación que no tenemos por qué ocultarla ni descartarla. Mientras, por el otro lado, tienes a Rodolfo Hernández, una persona mayor de 77 años, de Piedecuesta, Santander. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia,
Pero para muchos tal vez el nombre de Rodolfo Hernández les es ajeno. Para quienes estamos en Colombia, Rodolfo Hernández fue alcalde de una importante ciudad de Bucaramanga, en Santander, desde el año 2016 al 2019. Ahí da como sus primeros pininos dentro de la política. Él se había dedicado mucho más a la empresa privada, cuenta con un patrimonio importante y decide dar este salto a la política en la alcaldía. Es la primera vez que él se presenta a una contienda electoral para la presidencia de la República, mientras que Gustavo Petro, esta es su tercera oportunidad que se está presentando a una contienda de este tipo. Te quiero decir que rápidamente, si hacemos un análisis, claramente Gustavo Petro alcanza al día de hoy, el día de ayer, con esos 8.500.000 votos, rompe la barrera que él había tenido. Esto si hacemos un comparativo con los números del año 2018. En el 2018, Gustavo Petro en la primera vuelta logra 4.855.000 votos. En la segunda vuelta, en el año 2018, enfrentándose a Iván Duque, alcanza los 8.034.189 votos. Esto hace que muchos digan que él está en su techo, que él llegó a su techo. Rodolfo Hernández no tenemos un comparativo porque, como te digo, él no se había presentado nunca a una contienda de este tipo. Lo que sí te puedo decir es que desde hace varias semanas ya venía sonando. Es más, yo te diría que antes del mes de marzo, antes de que se den las consultas interpartidistas, Rodolfo Hernández tenía fuerza dentro de las encuestas y ya se empezaba a hablar de que podría ser el outsider y que podría ser quien mueva el tablero electoral. Tuvo un silencio o un bajón, por así decirlo, que se empezó a recuperar en estas últimas semanas y es el fenómeno que tenemos ahora, que tiene 28.19%. Pero creo que para hacer un completo análisis siempre va a ser importante que veamos la votación que tuvo Federico Gutiérrez, el candidato que queda en el tercer lugar con un 23.91%. ¿Y por qué te digo? Porque de la misma forma que hay quienes en el país hoy han dicho que se acaba de enterrar al uribismo, que nadie quiere el uribismo, y es así como calificaban a Federico Gutiérrez como el continuismo. Creo que es importante que hagamos un análisis de que en Colombia también ha despertado, hay un movimiento antipetrista. ¿Y a qué me refiero con esto? A que la votación de Gutiérrez, que no es poca, que es millones y pico de votos, es una votación que no va hacia Gustavo Petro, es una votación que la pones en esta contienda como la que tendremos y no se va a Gustavo Petro. Me atrevería a decirte que si las elecciones fuesen el día de hoy, nosotros tendríamos una votación de Rodolfo Hernández de 5.500.000, más la votación de Federico Gutiérrez de 5 millones y pico, alcanzaría los 10 millones y con eso le estaría ganando a Gustavo Petro. Yo creo que el panorama electoral en este momento para Gustavo Petro es mucho más complejo. ¿Qué va a pasar? Bueno, tenemos que ver qué va a suceder en estos 18 días. La política es dinámica y la política puede cambiar, pero yo creo que va a ser unos días absolutamente intensos donde ninguno de los dos candidatos puede cometer un error. Creo que tenemos que hacer un análisis también de a qué se debió este resultado. Y yo creo que es un castigo a los partidos políticos tradicionales. Las dos personas que llegan a esa segunda vuelta ofrecen un cambio. Y los colombianos están buscando un cambio. Yo creo que hay una desigualdad que se ha profundizado después de la pandemia en el país. Creo que los niveles de pobreza que se reflejan son elevados, la inconformidad, el descontento que hay se ha hecho público y quienes han sabido tener una mejor lectura de esto son quienes están llegando a esta contienda electoral. Tú me decías qué es lo que les espera a los colombianos. Yo creo que mi lectura es o elegir entre el cambio radical que plantea la izquierda con Gustavo Petro o la alternativa incierta que está planteando Hernández. Y hablo de una alternativa incierta porque su eslogan de campaña, sus planteamientos, gran parte y todos los temas llegan a un mismo punto, que es el combate a la corrupción. Ese es su eslogan de campaña y hacia allá convergen
todos sus planteamientos, sea en el tema salud, en el tema educación, en el tema infraestructura, en el tema minero, en todos los temas, llegan y confluyen en este punto que es el combate a la corrupción. Interesantísimo lo que acaba de decir Ana María. Quisiera extenderme más, pero voy a robarte unos minutos más de tiempo, nada más, ¿sí? Para ya no dejarlo ahí, y de ahí seguiremos conversando las próximas semanas, porque sí es importante para la región, geopolíticamente hablando, y a la gente le dirá, ¿qué es geopolítica? Porque hay gente que no puede entenderlo. Perfecto, simplemente para ver a nivel de territorial en Sudamérica, nos quedan personas que trabajan por la democracia o las libertades o de esa tendencia. Tenemos el Ecuador, el Uruguay y el Paraguay. El resto estamos fritos, voy a ser sinceros, así de voy a hablarlo, ¿ok? Entonces, Colombia es el país donde se está jugando la final de la Champions League, que hace poco ganó el Real Madrid, por si acaso. Gustavo, yo digo que Colombia es la joya de la corona. Exactamente. En este momento. Y sí, no podemos desconocer algo que está muy claro. El día de ayer, con los resultados que se dieron, la izquierda alcanzó su mejor resultado en el país. Se ve una izquierda sólida dentro de Colombia, indiscutiblemente. Y yo creo que la lectura es: el país cambió. Y como el país cambió, es el reflejo de las votaciones. Entonces, ese cambio, ¿hacia dónde nos va a llevar? Yo te digo, ayer teníamos un especial en el programa, en Cable Noticias, y hablábamos con uno de los analistas, y él me decía, es que hay un sentimiento de revanchismo, de odio, de lucha de clases, y yo te digo, Gustavo, a mí me parece absolutamente aterrador, y no comparto que en un país se dé un cambio basado en el cambio que creo que podemos querer. Ese no es el cambio que necesita ni Colombia ni ningún otro país. Sí, creo que se debe hacer cambios. Por supuesto que creo que tenemos muchas cosas por mejorar en Colombia. Por supuesto que tenemos que mejorar. Creo que tenemos que romper esa brecha social que hay en este momento. Tenemos que romper esa desigualdad que hay en ese momento, 100%. Ahora es cuál el camino que nosotros decidimos de cómo queremos romper o cómo queremos cambiar. Dentro del análisis que se hacía el día de ayer, uno de los analistas planteaba que la gobernabilidad va a ser muy compleja, y yo te digo que los próximos 4 años para Colombia, con cualquiera de las dos figuras, van a ser unos años complejos. Si entra Gustavo Petro, cuenta con una bancada sólida en el legislativo, pero también tendrá una posición fuerte que se dedicará a vetar y que se dedicará a frenar muchas de las propuestas que él haga. Contrario, si llega Rodolfo Hernández, él cuenta apenas con 2 representantes dentro del legislativo, lo que le exige que él tendrá que llegar a negociar con los diferentes actores. Al ser un outsider y al venir a cuestionar, es uno justamente de los cuestionamientos que él hace, que él no va a repartir mermelada, que él no está de acuerdo con este tipo de cosas, y yo creo que sus ideas, que son bastante populistas, son el pasarse o sobrepasarse por muchas de las instituciones, y la institucionalidad podría estar en peligro también con Rodolfo Hernández. Si me preguntas, y lo decía ayer el analista justamente, que es un senador electo para este nuevo periodo, él decía que él cree que a Gustavo Petro le tomará 1 año llamar a una consulta de una constituyente, y a Rodolfo Hernández también le tomará entre 6 y 8 meses también llamar a esa misma consulta o esa misma constituyente por este veto o por estas sanciones que les impedirán a ellos el poder hacer un legislativo y un trabajo por parte del Estado. Esa es la respuesta al cambio, una constituyente que tiene que cumplir esa constituyente. Eso va a resolver los problemas de educación, de salud, los problemas de pobreza, los problemas económicos. No sé, Gustavo, yo creo que uno tiene que construir sobre lo que ya hay y mejorar, y no simplemente botar todo a una caneca de basura y creer que empezar de cero, borrón y cuenta nueva, es la diferencia y es lo que va a hacer que este país resurja. No, puedo ser la equivocada.
Muchísimas gracias, Ana María, por tu apreciación. Ya desde acá te comprometimos la otra semana, ya coordinamos por interno qué día para dedicarle un Con poquito gusto. más de tiempo, a ver si algún think tank amigo también de Colombia se une para que el pueblo peruano entienda también de primera mano qué es lo que está viviendo el pueblo colombiano y no lo contamos nosotros. Lo cuentan ustedes mismos que son actores en este momento, en esta elección del hermano país. Un fuerte abrazo, gracias, Ana Mira, María. Gustavo, me robo medio Sí, segundo claro que sí. para invitarte y invitar a toda tu audiencia el Claro, día de hoy a las 5 de la tarde, hora colombiana y hora peruana. sí. Tendremos un enlace justamente con varios de los think tanks que son parte del proyecto de Visión Colombia, en donde estaremos haciendo un análisis justamente de esos cambios y de lo que ocurrió el día de ayer en las elecciones. Así que nos pueden acompañar vía Twitter, vía Facebook y vía YouTube. Perfecto. Entonces, hoy día a las 5 de la tarde, los hermanos Sí. colombianos se van a juntar, los centros de pensamiento, a discutir sobre esta elección y a ver qué ideas surgen de ahí. Y escuchen muy bien lo que van a decir, porque algo es igual a lo que pasa aquí en nuestro querido Perú. Muchas gracias, Ana Gracias, María. Gustavo. Un placer, como siempre. Cuídate. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Ana María Serrano. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.